colonia en América. Después de la llegada de los españoles a América, alrededor del año 1550, comienza la época colonial y se implanta en el Nuevo Mundo el dominio político de la corona española. Durante este tiempo, los peninsulares mezclaron la cultura, la lengua y la religión, que trajeron con las culturas indígenas y posteriormente con la cultura africana. La sociedad colonial se organizó de forma estratificada en varios grupos con base en el origen, el lugar de procedencia y la condición económica. La clase más alta la conformaban las personas más ricas, descendientes directas de los españoles. A ellas se sumaban los funcionarios enviados por la corona que se quedaban en América. Los españoles con menos riqueza construyeron la clase media y generalmente trabajaban como artesanos y comerciantes. Las jerarquías sociales estaban distribuidas así. Españoles blancos nacidos en España gozaban de privilegios económicos y políticos. Los criollos pura sangre eran los hijos de españoles nacidos en América y se les excluía de desempeños de cargos administrativos. Los indios originarios de América eran propios de América y eran obligados a la imposición de costumbres y tradiciones españolas. Además, se los explotaron mediante la mita y la encomienda. Los negros fueron los traídos de África y como esclavos se desempeñaban en las tareas más pesadas como minería, cultivo, servicios domésticos, entre otros. Gracias a esto también surgieron la mezcla entre españoles, indígenas y negros, dando paso a nuevas culturas. Ciudades coloniales. Se establecieron como centros de poderes político, militar o eclesiástico y eran reflejo de la estratificación social. Los núcleos urbanos se organizaban en torno a una plaza mayor ubicada en el centro de la población. A su alrededor se encontraba la iglesia principal, el palacio de gobierno y el cuartel general. En el centro vivían las personalidades más influyentes. Además, se establecieron los conventos religiosos, los colegios y las universidades para las personas pudientes. Lejos del centro residían las personas de menor nivel social, como mestizos, indios, mulatos y zambos. Se dieron la fundación de las ciudades. Los españoles fundaron decenas de ciudades en América. La primera de ellas fue la Isabela, en el año de 1494 en la isla de la Española, fundada por Cristóbal Colón. Después se establecieron otras ciudades en el Caribe y luego en el interior del continente. El diseño era urbanístico de las ciudades fundadas durante la colonia. Tuvo un modelo que seguían, el cual era campamento romano, a la manera de un tablero de ajedrez con calles rectas y manzanas cuadradas. Dentro del sistema colonial encontramos la organización jurídica social, que se refiere a numerosas disposiciones legales que dictaron los reyes de España, con el fin de organizar las ciudades según los criterios que ellos consideraban adecuados. Algunas de las disposiciones más sobresalientes son la promoción de la evangelización. El Papa otorgó el Nuevo Mundo a los reyes católicos con la condición de evangelizar los nuevos dominios y de esta forma expandir la religión católica. El principio de personalidad del derecho. A cada individuo se le aplicaban las leyes de acuerdo con sus circunstancias personales, a fin de dar a cada cual lo que le correspondía según su origen étnico, estatus de nobleza, profesión u oficio. La unificación de normas es una tarea exhaustiva en la cual se tenía que revisar más de 10.000 leyes, muchas de las cuales carecían de unidad. Sin embargo, en el año de 1680 se publicó la recopilación de leyes de las Indias, autorizada por el rey Carlos II, por petición del Consejo de las Indias. Otra de las normas que se establecían era sobre el diseño de las calles, que tenía que ser con trazos rectos a partir de las esquinas de la plaza con el fin de facilitar el paso de la caballería y que no debían tener árboles.
En las ciudades cercanas al mar, las iglesias debían construirse a manera de castillo, para que desde ahí pudieran defenderse en caso de ataque. Y en las ciudades frías ordenaban construir la iglesia sobre gradas para que se viera imponente desde lejos. Tenemos la organización política administrativa. La monarquía española creó instituciones y autoridades para el gobierno de las colonias americanas. Estas instituciones tuvieron sede tanto en España como en América. Las autoridades en España son el rey, quien gozaba de poder absoluto y sus decisiones eran inapelables. Casa de contratación. Era lugar donde controlaban el comercio y la navegación desde y hacia Asia. Consejo de Indias. Fue el principal organismo asesor del rey en los asuntos coloniales. Las autoridades en América se dieron con los virreinatos, quienes ejercían las funciones que representaban al rey. Las audiencias, que eran los tribunales de justicia y consejos asesores del virrey. Capitanías generales se crearon en regiones donde el control español podía verse amenazado por rebeliones indígenas o por ataques de potencias europeas rivales. Real Hacienda se ocupaba de cobrar los impuestos y aranceles. Efectuaban los pagos de los funcionarios y gastos públicos. Cabildos eran las asambleas de vecinos encargados de administrar los recursos públicos y gestionar obras. Corregidores administraban las zonas rurales y velaban por el buen funcionamiento de la justicia, por el bienestar de los indígenas. Tenemos dentro de la economía colonial el sistema de explotación de mano de obra. Entre ellos tenemos la encomienda, que consistía en entregar a un español denominado encomendero un determinado grupo de indígenas para que los evangelizara. Asimismo, en cada uno de los viajes de Cristóbal Colón iba un encomendero para evangelizar a las personas que vivían en las colonias descubiertas. Repartimiento. Era la asignación de población indígena para que trabajaran en obras públicas y en la agricultura, a cambio de una remuneración baja. Los primeros exploradores y conquistadores españoles utilizaron este sistema, pero con el tiempo desapareció debido a la disminución de la población indígena. Mita. Consistía en que cada comunidad aportaba a la corona un determinado grupo de indígenas para que trabajaran durante varios meses a favor de la corona. La esclavitud. Los esclavos eran utilizados principalmente como mano de obra en las plantaciones de azúcar y algodón y en las zonas mineras. Aquí las tenían a las personas provenientes de África. Porteo. Este sistema se especializó en el transporte, ya que un grupo de indígenas debía cargar y llevar sobre sus espaldas los productos requeridos por los conquistadores españoles de un lugar a otro. Yanaconazgo. En este sistema de trabajo, los indígenas desvinculados de sus comunidades eran tomados al servicio de algunos españoles para trabajar en el campo, agricultura y en la ganadería. Dentro del sistema de explotación de la mano de obra tenemos la minería. Aquí se daba la explotación de las minas de oro y plata, que permitió a la monarquía abastecer a sus ejércitos de inversiones de capital para la adquisición de herramientas y la construcción de obras hidráulicas, y así evitar la inundación de las minas. La agricultura. En las costas de Brasil y en las Antillas, los europeos desarrollaron plantaciones de caña de azúcar, café y algodón, que luego se comercializaban en grandes cantidades en Europa. Es por esta razón que los europeos trajeron esclavos de África que los emplearon en las faenas agrícolas y así producir mayor número en su comercialización de productos. La ganadería.
Antes de la conquista únicamente había animales pequeños de cargas, como las alpacas, llamas y vicuñas. Sin embargo, en el resto de continentes no había animales de carga, con lo cual dio la llegada de los españoles a América. Ellos introdujeron nuevas especies de ganado, como vacas, caballos, mulas, ovejas, para lo que es el transporte de cargas. El monopolio comercial. La corona española obligaba a sus colonias a comercializar solo con ellas, y se les prohibió intercambiar productos con otros países, ya que estas limitaciones tenían por objetivo evitar que los productos y el oro y plata salieran de sus dominios, y de esta forma seguirlos ellos trabajando. Además, se debían explotar solamente materias primas derivadas de la agricultura o la minería, y de esta manera evitar la competencia de productos procesados en otros sectores. La piratería y contrabando. Los países rivales de España intentaron romper el monopolio y otorgaron a sus marinos una patente de corso, que se trataba de un permiso dado por el rey para saquear puertos o naves españoles. Los piratas o bucaneros eran marinos que en forma libre e independiente se dedicaban al robo de navíos, es decir, les quitaban todas sus pertenencias. Recorrían de preferencia en el mar Caribe, ya que en este lugar encontraban refugio instantáneo por las numerosas islas que tenían a su alrededor. La piratería cedió terreno al contrabando o comercio ilegal de artículos de lujo, ya que también hacían objetos que eran imitaciones de productos reales, vendiéndolos o haciéndolos pasar por productos de mayor valor.